11:35 de la mañana, estamos acá en el último bloque. Vamos a comunicarnos ahora, estamos ahí, lo estamos viendo a Patricio Olivera Abdala. ¿Cómo estás, Patricio? Hola Natalie, ¿qué tal? Buen día para vos, buen día para toda la gente de Punto Cero, a toda la audiencia, a Diego también que anda por ahí, Sí, está acá Diego. está escondido. Contanos, Patricio, hoy tenés información sobre Gaza, ¿no? Sí, sí, principalmente vamos a hablar de lo que pasa en Gaza, de lo que no, de lo que ya no nos sorprende nada, pero que el mundo a veces habla más o habla menos, ¿no? De la situación de Gaza. Recordemos que luego del levantamiento de lo que era el cese al fuego arbitrariamente por parte de Israel, comenzó una serie de ataques muy, pero muy grandes y grandes explosiones dentro de todo el territorio de la Franja de Gaza. Con lo que ya llevamos aproximadamente casi 10 días desde lo que se levantó este cese al fuego o esta tregua que había entre Hamas e Israel y que ya lleva casi más de 1000 muertos en estos pocos 10 días. Digamos, una contraofensiva bastante tensa, con explosión de edificios, de lo que eran los restos de hospitales. Bueno, la situación es mucho más grave de lo que parece, mucho más grave de lo que era antes de la tregua. De hecho, Netanyahu cortó todo el ingreso de, digamos, ayuda humanitaria que había en este sector. Y obviamente recordar que en este sector todavía quedan alrededor de 1,5 millones de personas dando vueltas por lo que son los restos, digamos, de la Franja de Gaza. Así que bueno, la situación se vuelve cada vez más tensa, más difícil, y también con las declaraciones que hacen algunos ministros de Israel, ¿no? Por el lado del ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa, perdón, de Israel, Katz, que obviamente le insta a Hamas a decirle que, bueno, a medida que pase el tiempo vamos a ir anexando más partes de Gaza al territorio israelí, por lo que también los países de la Liga Árabe están poniendo la voz en alto y en contra de toda esta situación y lo que está haciendo Israel contra el pueblo de Gaza. Eh, Recordemos que, bueno, en las últimas horas se dieron algunas explosiones bastante grandes en lo que fue la destrucción de algunos edificios, algunos ataques a escuelas con más de 50 chicos muertos en estos ataques. Bueno, gente volando por los aires en algunas imágenes que se han visto en las explosiones. Y bueno, como te dije recién, esto se vuelve más y más tenso. Ni hablar de que ya ni se pone en contexto ni se habla de los rehenes. Es como digamos, es como una frase donde se dice, bueno, y mientras sigan los rehenes, pero los rehenes, la vida de los rehenes corre cada vez más peligro, en el sentido que entre lo que tiene jamás escondidos en alguna parte de este territorio, más los brutales ataques de la aviación israelí, bueno, hay que ver qué va a pasar con los rehenes, ¿no? Por su parte, obviamente Israel todos los días informa la muerte de alguna figura, digamos, de Hamas dentro de la franja, como también la situación que se vive en Cisjordania, que bueno, ya también no es algo menor, digamos, todo lo que tiene que ver con la intervención militar dentro de todo el otro sector de lo que sería del West Bank digamos, de Cisjordania. También, ¿no? Son muchos ataques desde la aviación israelí hacia estos territorios y bueno, como te digo, Natalia, hay que esperar a ver qué es lo que pasa en las próximas, digamos, semanas. Ya ni siquiera es pensar en días o horas, porque no parece haber como una voluntad de querer sentarse en una mesa, si bien los negociadores por parte de Qatar, Egipto, digamos, están en tratativas y obviamente, digamos, viendo la posibilidad de que se detenga esto, no parece haber una voluntad, digamos, tampoco del lado de Israel para sentarse nuevamente y ver si hay una posibilidad de alguna tregua. Nada a corto plazo, entonces, tenemos que pensar algo a largo plazo. Exactamente. Obviamente, digamos, en el transcurso de este tiempo y a medida que pasen los días, alguna novedad de algo vamos a tener, alguna información de algo que pase dentro de la misma franja de Gaza. Pero bueno, el panorama no es alentador. En un momento se había planificado de que los países, digamos, de los países árabes, sobre todo Egipto y Qatar, se hagan cargo de la franja de Gaza. Te iba a preguntar, claro, algún tercero, si hay alguna Claro, sí, hay actualización. una propuesta por parte de Egipto y de Qatar, perdón, de poder hacerse cargo de la Franja de Gaza,
De hecho, Hamas dijo que bueno, que ellos estaban dispuestos a liberar a todos los rehenes con la condición de que Israel se retire de la franja. Es algo que Israel no quiere, no se quiere ir de la franja de Gaza. Entonces estamos como en ese tironeo, ¿no? De cada parte, de ver quién va a ganar digamos, esta propuesta, final de propuesta, que no parece muy cercano. Pero sí está la idea de que la franja la tenga por un lado, digamos, de un lado sería que quede en manos de una fuerza árabe, que podría ser Egipto, Qatar y algunos países más, con obviamente la disolución de Hamas fuera de la franja de Gaza. Y por otra parte, el lado israelí dice, no, nosotros nos vamos a quedar acá, vamos a tener presencia en la franja de Gaza. De hecho, ya la franja de Gaza la han dividido en partes, se ha creado un nuevo corredor para las fuerzas israelíes y no parecería haber un retroceso de las mismas para no hacerse cargo, ¿no? Sí, yo creo que va a estar difícil ahí que Israel ceda, bueno, que ambas partes cedan, de hecho. Lo veo muy ficticio esto de que un tercero Sí, tome, sí, exactamente, sí, lo ya es veo. meter a otra persona en esa guerra, en otra persona, otro país. Claro, sí, digamos que no. Obviamente hay países o la ONU, justamente digo, también quiso también Claro, tener sí, sí. algún tipo de posición dentro de la franja. Y bueno, Israel obviamente no lo acepta. Así que está muy compleja esta situación. Y a contraparte de esto, digamos, para no dejarlo de lado, en los últimos días también en el caso de corrupción de Netanyahu, que esto también hace que Netanyahu se mantenga en el poder, detuvieron algunos asesores de él por los casos de corrupción. Pero bueno, Netanyahu sigue en el poder y todo esto parece ser que no va a tener alguna incidencia en su mandato, ¿no? Es algo Recordando menor. también las grandes movilizaciones al mismo tiempo de los familiares y de todas las personas en Israel. Fue una de las movilizaciones más grandes que se dio en Israel hace una semana aproximadamente en las calles de Israel, en Tel Aviv sobre todo, eh, pidiendo por favor que esto pare, que haya un cese al fuego y que obviamente se negocie digamos, la vuelta de todos los rehenes para tener un fin ya de esta guerra, ¿no? Que ya llevamos más de un año y pico de hostilidades. Y sí, y espero que no pase ya a ser como otra cosa más como la guerra de Ucrania y Rusia que sigue y sigue y sigue, Sí, el tema acá sería que ya que se 2 años normalice. de guerra Sí. sería bastante, digamos, agotador tanto para Israel y tampoco en la Franja de Gaza quedaría mucho más por bombardear, digamos, ¿no? Sería medio, eh, Claro, porque digo, ese es un en ese sentido, ¿no? Pero es pasadizo. como ya no hay nada, digamos, por bombardear dentro de la franja, es todo destrucción y destrucción. Sí, sí, es... no, voy a decir una atrocidad, pero es ver quién tiene el centímetro más largo. Voy a decir. Exactamente, pero bueno, estas son las novedades que tenemos desde lo que es este conflicto en la franja. Obviamente el conflicto no es solamente y puro en lo que pasa entre Israel y Palestina, digamos que se ha extendido mucho en lo que tiene que ver con Siria. Recordemos también lo que está ocurriendo en Siria, que es tremendo. Por un lado, el derrocamiento que fue hace ya unos meses de al-Assad en Siria hizo que asumiera este gobierno, vamos a decirle, y como le dicen en los medios, las fuerzas democráticas nuevas de Siria, que son un poco los restos del ISIS, de Al Qaeda. De hecho, el presidente de Siria, el nuevo presidente de Siria, el Golani, que es un ex miembro de Al Qaeda, apoyado por Estados Unidos, y todas las masacres que se están haciendo, sobre todo en la zona más mediterránea de Siria, sobre las minorías que eran los católicos y los drusos, y los alawitas, perdón, que están siendo asesinados en las calles sin ningún tipo de resistencia por parte de nadie. Y obviamente Israel también ha tomado una parte del sur de Siria, digamos el sudoeste, donde están los altos del Golán, donde se sitúa la población drusa de este país, ¿no? De Siria, y que están bajo protección obviamente de Israel en este momento, y que Israel sigue bombardeando sin ningún tipo tampoco digamos, de resistencia los aeropuertos que hay dentro de Siria, los depósitos militares que hay dentro de Siria. Es bueno, no nos podemos dar una imagen, digamos, un panorama de lo que pasa allá porque es guerra y guerra y guerra.
Sí, lamentablemente, y al fin y al cabo son personas, son humanos, vidas que se pierden, que pasan como si fuera algo más, que no se les da importancia porque no vende. En esto, como decías vos, que los medios no hablan a menos que, o dicen a los rehenes como si fuera algo normal, Totalmente. algo del día a día. Bueno, Patricio, esas son todas las noticias que tenemos por hoy. Estas son todas las novedades que tenemos por el momento. Obviamente esto pasa día a día, Sí, no sí, es que sí, pasa obvio. cada tanto, sino que es día a día, hora tras hora. Ni hablar, tampoco no lo mencioné ahora, pero digo, también los ataques de los hutíes desde Yemen hacia Israel que continúan, así como los bombardeos de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre territorio de Yemen, en la capital, en Sana. Así que ese también es otro conflicto que ponen, digamos, en vilo. Y ni hablar de los principales influenciadores de toda esta zona, que son Irán, que son los que de alguna forma financian a todos estos grupos, ¿no? Tanto Hamas, Hezbollah, ni Líbano, que tampoco lo mencioné, pero Israel sigue atacando también zonas de la capital del Líbano, así como también los hutíes en Yemen. Todos son financiados por Irán y bueno, se está hablando también en los últimos días de un posible e inminente ataque tanto de Estados Unidos como de Israel sobre territorio iraní por el tema del acuerdo nuclear. Ya Trump le puso con algún tipo de ultimátum diciendo de que no deben desarrollar las armas nucleares dentro de Irán, que ya está a un punto de casi, digamos, de tenerla, o si no es que la tiene ya a estas armas. Así que bueno, podríamos llegar a ver en algún tiempo no muy lejano algún tipo de intervención o ataque sobre algunos, digamos, territorios donde están estas plantas nucleares en Irán. No, por favor, que no pase a mayores. Que lo único que queremos No, es paz. ya tendríamos una desestabilización total de lo que sería el Medio Oriente y ahí ya sí, obviamente no sabríamos cuál podría ser digamos, el desenlace de todo esto. Claro, que vos la otra vez hablabas de una posible migración o bueno, que ya, como una posible Exactamente, guerra, sí, sí. guerra a Digamos nivel. que también las migraciones, sobre todo desde Siria, se han forzado mucho en la última guerra civil que tuvo Siria, sobre todo sobre Europa, ¿no? Europa tuvo una gran masa de inmigrantes sirios, que muchos se han quedado obviamente en Turquía, pero otros han avanzado por los distintos países de Europa. Pero ni hablar si llegásemos a tener un conflicto de estas magnitudes en Medio Oriente. Sí, completamente masivo. Bueno, Patricio, gracias como siempre por toda la información, como todos los viernes. No, Eh, gracias a ustedes y saludos a todos por ahí. Ya nos veremos pronto. Nos veremos. Patricio Olivera Abdala con toda la información de Medio Oriente, como siempre, todos los viernes en Punto Cero. 11:48 de la mañana. Hoy tuvimos entrevista, tuvimos un poco de economía, política, como siempre, Medio Oriente. Se vino el frío esta semana, ayer prácticamente. Un viento frío helado. Yo creo que va a volver el calor un poco. No se va a mantener tanto fresco porque es muy de repente, ¿no? Ya no tengo ropa ya de invierno. 11:49. Los vamos dejando por el momento 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Salió el solcito. Quiero agradecer a Emiliano, a Nahue, a Diego, a Lucía, a Palo, a Samu, con toda la información de deporte. Recuerden que este domingo, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, se verá afectada la bajada de Avenida Jujuy desde la autopista 25 de mayo en sentido a provincia por obras. Una alternativa sería bajar por Entre Ríos antes de llegar a Avenida Jujuy. ¿Sí? Recuerden eso, así no tienen que estar ahí luchando, frustrándose. Bueno, yo los despido como todos los viernes en el noticiero de 10 a 12 del mediodía. Bueno, pasaron cosas. Nos vemos. Oh my God. No escuchaba. Había deleite. Bueno, ya saludos. Preguntan quién es la conductora. ¿Quién preguntó? Juicy. Jaja.
Natalie. Eh, no me presenté yo. Bueno, con todo el equipo los saludamos, les deseamos un hermoso fin de semana, que reciban todo el amor, toda la salud del mundo, no se resfríen, cuídense y nos vemos el próximo viernes, como siempre. Chau, chau.